Es la semilla de la civilización y el sustento de la humanidad. Media hectárea alimentaría a 9.000 personas para un día. Cosechado por una elaborada combinación de hombre y máquinas. ¿A qué chica no le gustaría conducir una cosechadora? Tan potente que alimenta a millones de personas y tan vulnerable que depende de la ciencia moderna. Una enfermedad podría devastar una cosecha en cuestión de 10 días. Del pan a la cerveza, de la pasta al plástico. Un recorrido espectacular desde el campo a su mesa. A continuación, la fabulosa historia del trigo en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas, el trigo. Más allá de los campos de trigo aguarda un equipo valorado en 1 millón de euros. Son las máquinas de la familia Meissner, uno de los 700 equipos de segadores por cuenta ajena que cosechan casi la mitad de la producción de trigo de Estados Unidos. Cada año luchan contra el tiempo para recolectar el delicado cereal. Cuando llega el momento de la cosecha hay que dedicarse en cuerpo y alma a ella durante semanas. Seguimos la cosecha del trigo en su maduración hacia el norte. La responsabilidad de alimentar al mundo recae sobre sus hombros. Cualquier parón en la cosecha podría ser catastrófico. En su faena en Elk City, Oklahoma, los Meissner se han retrasado por culpa de una tormenta. Y este segador está desesperado por volver al trabajo. Cuando estas máquinas no funcionan me cuestan más de 1.000 euros a la hora. Llevamos un par de días aquí, pero hemos tenido un buen viento. Con suerte podremos cosecharlo todo ahora. Vamos a tomar unas muestras y a ver cómo están las cosas. Antes de iniciar la cosecha, el nivel de humedad del trigo debe ser inferior al 13,5%. Si es mayor, el cereal podría echarse a perder. La espiga contiene el grano, que es la única parte de la planta usada para consumo humano. Vamos a coger unas cuantas espigas. Me las pongo en la palma de la mano y las aplasto para sacar los granos de la espiga y los muerdo. Si se rompen, si estallan, está listo. Hay algunos un poco blandos, pero están bien. Adelante, hay que intentarlo. Mi equipo está deseando empezar. Adelante. Bueno, Emma, organízalos. Arrancad. Vamos a segar. ¿Recibido? Adelante, levantad los cabezales y haced un barrido gradual. La inmensa mayoría de lo que cosechan es trigo duro rojo de invierno, que se convierte en el material de la vida, el pan. La cosecha comienza en Texas cada mes de mayo y termina en Canadá en septiembre. En ese momento, solo los Meissner habrán cosechado más de 27 millones de kilos, trigo suficiente para alimentar a casi medio millón de personas durante un año. Eso sí, el tiempo no lo echa a perder. Nos ha granizado. Hemos estado en el campo con un tornado a menos de 1 kilómetro de nosotros. Hemos tenido que rezar mucho. ¿Y si las máquinas no se averían? Es un trabajo familiar. Cuando empezamos, mi mujer y yo teníamos 2 cosechadoras. Ella conducía una y yo la otra. Tenemos 6 hijos, 4 chicas y 2 varones. Todos han crecido dentro de una máquina. Su parque alcanza ya las 5 cosechadoras, un equipo y una mano de obra que la mayoría de los agricultores no pueden permitirse. Normalmente hacen la siega en 3 días, mientras que nosotros tardaríamos 2 semanas con una máquina. Cultivar trigo es probablemente una de las apuestas más arriesgadas. Tienes una producción en el campo por valor de cientos de miles de euros, que puede ser arrasada en cuestión de 30 minutos. Estos jugadores tienen en el cosechador por cuenta ajena su mejor baza. Aunque es una actividad ya centenaria, la industria dio el gran salto hacia 1940, pero algunos equipos eran imprudentes y deshonestos. Los agricultores les llamaban gitanos de las cosechas. Esta percepción se mantuvo hasta los años 60, cuando se convirtió en una profesión seria. Hoy los cosechadores por cuenta ajena son unos trabajadores cumplidores y formales. Una máquina puede recoger 40 hectáreas al día.
Emma Meissner lleva desde los 10 años al volante de una cosechadora. Al principio, cuando empiezas y no has conducido nunca, te pueden los nervios. Hay que controlar muchas cosas al mismo tiempo, pero es divertido. Es como cortar el césped con una cuchilla de 3 metros. ¿A qué chica no le gustaría conducir una cosechadora? Cuando cada una de las cosechadoras combinadas de 3 metros de ancho y 15.000 kilos de peso recorre un campo, un molinete acerca el trigo a la barra de corte con cuchillas afiladas que cortan los tallos. Están muy afiladas. Cortan todo lo que se encuentren delante. Es un material endurecido. Es una aleación especial de acero tratado con calor. No hay que afilarlas nunca. Permanecen afiladas toda su vida útil. Una vez cortados, un sinfín alimentador empuja los tallos a la cinta elevadora, que los lleva al corazón de la máquina donde se separa el grano. La enorme fuerza de un cilindro girando contra una parte cóncava a más de 960 revoluciones por minuto separa el grano del tallo. Este proceso se llama trillado. El grano cae a través de las rejillas de la parte cóncava a un sistema de limpieza antes de llegar a la tolva. Como cada tolva solo tiene una capacidad de unos 8.000 kilos de trigo, la máquina debe descargar sobre la marcha cada 30 minutos. Voy de cosechadora en cosechadora recogiendo el grano y cargándolo en el tractor. Después lo paso al camión que lleva el trigo al mercado. Los semirremolques hacen múltiples viajes al día. Un retraso en los camiones podría provocar un serio contratiempo en el campo. A veces no hay cola de camiones y pasas directamente a las básculas. A veces está así. Yo diría que podemos estar aquí al menos una hora. Afortunadamente tenemos otros 2 camiones en el campo. Es un trabajo de sol a sol. Si es necesario, trabajamos el día entero toda la semana. Y yo he trabajado durante toda la noche, sabiendo que si a la mañana siguiente había una tormenta, tendríamos que parar hasta que escampara. Normalmente nos quedamos en las dependencias del agricultor. Tenemos 3 caravanas y en la principal se sirven las comidas. Una fila. Mi mujer es una cocinera fantástica. Puede hacer cualquier cosa, se le da muy bien. Y luego hay una caravana para los trabajadores. Este es nuestro hogar lejos de casa. Es pequeño, pero aquí viven de 3 a 7 personas, dependiendo de la cosecha del año. Aquí hay 3 literas. Es muy estrecho. Las 2 de arriba tienen ventana. La de abajo no. Nos referimos a ella como la madriguera. Aquí es donde duermen los otros 3. Esta de aquí es donde duermo yo. Soy corpulento, así que la mejor manera de meterme en la cama es tumbarme en el suelo y rodar. Y cuando me levanto por la mañana también suelo rodar para salir. Es muy cómoda. Después de trabajar 12 y 14 horas al día, estás tan cansado que solo quieres dormir. El trabajo es muy duro, pero también es gratificante porque la gente confía en ti y en tu responsabilidad. El trabajo ha de terminarse. Hemos hecho más de 1.200 hectáreas en una semana. Hemos cosechado cerca de 1 millón de euros en trigo. Pero no hay tiempo para descansar. Los Meissner deben continuar hasta la siguiente explotación antes de que la madre naturaleza vuelva a atacar. Aún les quedan 400 campos en 3 estados más antes de terminar su trabajo. Las caravanas de cosechadoras se han convertido en algo común en las grandes llanuras. Pero hace solo 200 años, los agricultores solo podían confiar en la mano de obra humana. La siega se hacía a mano con una larga cuchilla afilada llamada guadaña. En aquellos días, los campos no eran nada comparado con el tamaño de estos. Te podía dar un ataque teniendo que segar algo así. Era muy lento, pero también un trabajo muy honesto. Pero la fuerza muscular no puede competir con la maquinaria. Un agricultor con su guadaña puede segar como mucho 1 hectárea de trigo al día. Las cosechadoras modernas pueden hacerlo en 12 minutos o menos. En 9 segundos,
La máquina recoge trigo suficiente para hacer 70 rebanadas de pan. Y el mundo demanda mucho pan. Junto con el maíz, el trigo es el segundo cereal más cultivado del mundo. El trigo se siembra en todo el mundo y en cualquier mes del año se está segando en algún rincón del mundo. En Estados Unidos se cosechan cada año más de 24 millones de hectáreas de trigo. De los 42 estados productores, Kansas suele ocupar el primer puesto. De hecho, una quinta parte del trigo norteamericano se cultiva en Kansas. Dakota del Norte le sigue de cerca. Kansas cultiva unos 4 millones de hectáreas al año. Eso es mucho trigo. Pero en el mundo se cultivan 200 millones de hectáreas al año. El principal productor mundial es, sorprendentemente, China. China produce más de 90 millones de toneladas de trigo al año e India 70 millones de toneladas. Los 60 millones de Estados Unidos le suponen el tercer puesto, seguido por Rusia, Francia y Canadá. Aún así, Estados Unidos es el mayor exportador de trigo. Casi el 50% de la cosecha sale del país cada año. El trigo cubre el 20% de las necesidades alimenticias del mundo. Media hectárea alimentaría a 9.000 personas para un día. El puerto de Portland, en Oregón, exporta la mayor cantidad de trigo norteamericano. Anualmente 4 millones de toneladas pasan por la grúa de la terminal número 5 de Columbia. El grano que recibimos aquí se reparte por todo el mundo. Nuestros principales clientes son las harineras de Extremo Oriente, y Japón es un gran consumidor. La instalación descarga el 75% del trigo de vagones de ferrocarril. Cada uno de estos vagones tarda 5 minutos en descargar. El trigo cae en la tolva receptora. Después pasa a unos sistemas de transporte que lo llevan hasta los elevadores. Sube hasta lo alto y desde allí se distribuye entre los silos. Con una capacidad de almacenamiento de 100.000 toneladas, los silos se pueden vaciar y llenar hasta 5 veces al mes. 2 cintas transportadoras mueven el grano a 900 toneladas por hora desde los silos hasta el barco. En esta tanda estamos cargando trigo rojo de invierno. Hay unas 10.000 toneladas, lo que equivale al tamaño de uno de esos vagones. Empezamos a cargarlo a las 2 de la mañana. Y tardaremos un par de días en terminar. Pero este producto básico mundial no siempre estuvo tan ampliamente distribuido. El trigo surgió como un alimento silvestre hace más de 16.000 años en Oriente Próximo, en la zona conocida como el Creciente Fértil, las actuales Siria e Irak. Los nómadas recolectaban el llamado trigo sarraceno salvaje, separaban los granos y se lo comían crudo. Hacia el 7000 a.C. descubrieron que plantando el grano conseguían más semillas. Y esos granos de trigo se convirtieron en las semillas de la civilización. La gente ya no se vio obligada a deambular buscando trigo salvaje. La capacidad de asentarse para dedicarse a cultivar fue el origen de nuestra civilización. En el año 5000 a.C., el cultivo del trigo se había extendido por Asia, Europa y el norte de África. Pronto los agricultores comenzaron a cocinar y moler los granos. El gran avance consistió en triturar el grano y convertirlo en harina. Añadiendo agua a la harina, los campesinos hicieron gachas. Y muchos atribuyen el origen del pan a un suceso inesperado ocurrido cuando alguien dejó las gachas al sol. Es un método primitivo que sigue siendo válido. Hemos puesto ese pan en el horno hace 20 minutos. A ver qué tenemos. Bien. Aquí está. Tostado por ambos lados, muy ligero. Huele a trigo. Veamos lo que pasa al abrirlo. Muy oscuro, un poco húmedo. Probablemente tendría que ser más fino, pero tiene buena pinta. Crujiente. Está bueno. Puedo ver por qué se lleva haciendo miles de años.
Por casualidad, la levadura transportada por el aire cayó en una mezcla de trigo, creando la masa fermentada. El resto es historia. Hoy más del 70% de la producción de trigo se usa para hacer pan. Ya sea en baguettes, chapata u hogazas, el material de la vida está hecho de trigo. Igual que la pasta. Pero si Marco Polo no la llevó a Italia, ¿quién lo hizo? Entre los cereales destinados a productos alimenticios, el trigo se lleva la palma. Se encuentra en más de 3.000 productos. Pero antes de que llegue a las estanterías del supermercado, hace un recorrido tecnológico desde el campo hasta la harina. El molino de Conagra en Decatur, Alabama, produce más de 700.000 kilos de harina al día. El 50% del trigo llega en barcazas. En esta hay 1.350.000 kilos, lo que equivaldría a más de 3,5 millones de rebanadas de pan. Tenemos 2 palas automáticas que empujan el trigo hacia el centro de la barcaza, donde tenemos un elevador que lo sube hasta la cinta transportadora que lo lleva al silo. Podemos descargar 167 toneladas por hora usando estas palas. En media fanega de trigo hay 1 millón de granos. Cada grano está compuesto por 3 partes. La cáscara exterior o salvado, lleno de fibra. El germen o embrión, alto en proteínas. Y el tejido nutritivo o endospermo, alto en almidón. La harina integral se hace con todo el grano y la harina refinada solo con el endospermo. De 50 kilos de trigo, obtenemos 35 kilos de harina refinada, 12 de pienso, que contiene salvado, y 1 kilo de germen de trigo. El proceso comienza con una rigurosa limpieza para eliminar cualquier resto del grano. De ahí pasa a uno de los 28 molinos. Cada uno tiene un propósito diferente. El grano entra por arriba, pasa por la máquina, es molido y cae al fondo. Este es el primer molino. Aquí llega el trigo en grano y es molido por primera vez. Los rodillos rompen el grano, lo abren y lo preparan para el tamizado. Una compleja red de tubos presurizados lleva el grano de una planta a otra. Estamos en la 5ª planta del molino. El propósito del tamiz es separar el grano molido por el tamaño de las partículas. Esto se hace gracias a varios tamices colocados en el interior de cada sección. El tamiz gira en círculo de unos 7 centímetros a 240 revoluciones por minuto. A medida que gira el tamiz, las rejillas separan el grano molido por tamaños. Las partículas más grandes se quedan encima, mientras que las más pequeñas caen al fondo. Las partículas más gruesas pasarán por los rodillos, donde serán molidas por unas piezas con dientes. Y el endospermo, que contiene las finas partículas blancas, pasará a los rodillos reductores, que son lisos, y lo convertirán en harina. Los granos pasan por estos rodillos y tamices unas 15 veces en 20 minutos, antes de convertirse en harina refinada. Aunque este proceso mecanizado tiene cientos de años de antigüedad, Conagra ha logrado darle un nuevo giro. Se nos ocurrió un proceso especial de molido que reduce las partículas de salvado y germen de trigo al mismo tamaño que el endospermo. La llamada harina de ultragrano mantiene el valor nutritivo del trigo. Esto es pan de trigo integral. Se ven los trocitos de salvado. Este producto hecho 100% con grano se parece al pan blanco. Tiene una textura muy suave y cuando lo comes tienes la misma sensación que con el pan blanco que encontramos en el supermercado. Tanto ultragrano, integral o refinada, es esencial escoger la harina adecuada para los productos horneados. Es así porque la harina se puede moler a partir de 2 tipos de trigo, duro o blando. De hecho, el secreto de la capacidad de hacer un pan superior reside en el gluten, una proteína que se transforma cuando se añade agua a la harina de trigo y se hace una masa. El gluten le da al pan su volumen y estructura.
Es el componente clave del grano que hace que la masa pueda estirarse y da consistencia a los productos horneados. El trigo duro contiene mucho gluten. Este tipo se usa para elaborar pan y bollería. El trigo blando contiene poco gluten, por lo que los productos no se extienden tanto y terminan siendo hojaldrados. Este tipo se usa en galletitas duras y repostería. Pero se requiere un tipo especial de trigo para hacer el plato italiano por antonomasia. El candeal es un trigo especialmente duro usado para hacer pasta. Los norteamericanos consumen más de 3.000 millones de kilos de pasta al año. New World Pasta es el fabricante líder de pasta seca en Estados Unidos. En su planta de Winchester, Virginia, hacen cantidades ingentes de pasta todos los días del año. Hacemos unos 300.000 kilos de producto al día, más de 100 millones de kilos al año. Hacemos varios tipos diferentes de pasta, pero la más popular es la marca Ronsoni. Detrás de mí está la producción de lasaña. Tenemos 7 cadenas de producción donde podemos hacer hasta 52 formas diferentes. El proceso comienza cogiendo la harina de sémola, añadiendo agua y mezclándola. El proceso de amasado tarda de 15 a 20 minutos. La sémola es el endospermo molido del trigo candeal. Tiene dos características esenciales clave, que son el color y la consistencia. El color proviene de los pigmentos naturales del trigo, y eso se traduce en el color dorado que normalmente tiene la pasta. La consistencia proviene del gluten de trigo, que es la proteína de este cereal y que proporciona la fuerza del producto. Según la ley italiana, la pasta solo se puede hacer con trigo candeal 100%, harina de sémola y agua. Aunque no existe una ley similar en Estados Unidos, la pasta de New World cumple el estricto principio italiano. Después de la mezcla, damos forma al producto. Durante el proceso de extrusión, pasamos la masa por un molde que le da al producto una forma particular, similar a lo que hacíamos de niños con el Play-Doh. Pero estas máquinas de Play-Doh industriales no son para niños. Afiladas cuchillas giran debajo de los moldes de metal y cortan la pasta al tamaño deseado. Una vez cortada, la pasta pasa por grandes secaderos en los que el aire húmedo circula alrededor de 15.000 kilos de producto a la vez. Se alcanzan temperaturas superiores a 90 grados. Nuestros productos cortos tardan unas 3 horas en secarse, mientras que los largos tardan unas 5. El empaquetado es un moderno laberinto de cintas transportadoras, cubetas y toboganes, rebosantes de espagueti, penne y rotini. El largo viaje del trigo hasta la mesa como pasta se remonta al año 2000 a.C. Pero los orígenes están rodeados de misterio y mito. Al contrario que la creencia popular, Marco Polo no llevó la pasta a Italia. La mayoría de los historiadores creen que llegó durante la conquista árabe de Sicilia en el siglo VIII. Hoy la pasta presenta más de 600 formas en todo el mundo. Aunque los norteamericanos comen una media de 10 kilos de pasta al año, eso es solo la tercera parte de lo que consumen los italianos. Cocinar pasta es tan sencillo como hervirla en agua, pero hay que tener un ojo experto para hacerlo bien. Me gusta al dente. Eso significa al diente. Se sabe cuando está bien hecha si se mira el extremo de la pasta y se ve un pequeño núcleo blanco que no está cocido igual que el resto. Le da un toque único. Es un mordisco limpio. Perfecto. Molto bene, como dicen en Italia. Mientras que los amantes del trigo de todo el mundo comen mucha pasta, otros se pasan a la cerveza de trigo para acompañarla. Pero ¿por qué está turbia y no clara como otras? Cerveza. Al año se venden 130.000 millones de litros de esta bebida espumosa en todo el mundo. Los norteamericanos beben unos 60 millones de litros al día. La cebada es el cereal usado para hacer la mayoría de las cervezas. Pero en la fábrica de Widner Brothers en Portland, Oregón, el trigo ha ocupado su puesto.
Desde 1986 se elabora la Hefeweizen, o cerveza de trigo sin filtrar. Se hizo popular en la Baviera del siglo XV y actualmente supone casi un cuarto de las ventas de cerveza en Alemania. El estilo único de esta bebida tuvo un gran éxito en Norteamérica. Deliciosa. El trigo contribuye dándole un toque aromático que resulta muy agradable. También da gusto en boca. Da a la cerveza más sustancia en la lengua y el paladar. Cada semana, los hermanos Kurt y Rod Widmer transforman 35.000 kilos de trigo en cerca de 500.000 litros de cerveza. El año pasado hicimos más de 350.000 barriles en estas instalaciones. Esta es la parte final de la fábrica y aquí hacemos cerveza 6 o 7 veces al día durante las 24 horas. El resultado final de la fabricación de cerveza es convertir los azúcares del cereal en alcohol y dióxido de carbono. El proceso comienza en este tanque, que es el mezclador de la malta. Aquí se echa el trigo malteado en agua caliente. El trigo malteado es grano humedecido hasta el punto de la germinación. Esto hace que el grano produzca enzimas que convierten el almidón en azúcar. Aunque se trata de cerveza Hefeweizen, Widmer usa cebada malteada para la mitad de la mezcla. El poder del grano para convertir el almidón en azúcar es menor en el trigo que en la cebada, por lo que se necesita cebada. La mezcla caliente a 52 grados gira durante 1 hora. Después aumentamos la temperatura a 70 grados para terminar con 76 grados. Eso detiene la conversión enzimática del almidón en azúcar. La masa se bombea entonces a un tanque en el que se extrae de ella la solución de agua y azúcares, llamada mosto, a través de un fondo a modo de tamiz. Un rastrillo giratorio asegura que la masa permanezca fluida durante todo el proceso. Está a unos 76 grados y tarda unas 2 horas en completar la maceración. Esta es la parte más complicada del proceso cuando haces cerveza, porque el trigo tiene un contenido muy alto de proteínas y tiende, por no usar el término técnico, a fastidiarlo todo. Si no estás pendiente constantemente, se te puede formar una masa en la que el líquido no fluya. Este tanque hace un gran trabajo asegurándose de que le sacamos al grano todo el sabor, el color y el azúcar. El trigo y la cebada restantes terminarán en una granja como pienso para ganado, mientras que el líquido continuará hirviendo en los recipientes. Ya hemos terminado con el grano y tenemos la infusión dulce, el mosto. Y aquí es donde entra en acción el lúpulo. Esto es el lúpulo que nosotros pulverizamos. El lúpulo es el fruto de una planta que da a la cerveza su amargor, aroma y sabor. La cerveza de trigo tiende a tener menor cantidad de lúpulo y mayor concentración de dióxido de carbono. Eso significa un sabor ligero con muchas burbujas, convirtiéndola en una popular bebida de verano. Pero, ¿de dónde sale ese color dorado turbio? Las proteínas que extraemos de la malta de trigo recorren todo el vaso y creemos que son una parte esencial del aspecto de la cerveza. Como la Hefeweizen no está filtrada, las proteínas del trigo siguen suspendidas en el producto final. Estas largas cadenas de moléculas son difíciles de separar, creando una apariencia turbia y la espuma característica. Como resultado, una botella de Hefeweizen tiene la misma cantidad de proteína y carbohidratos que una rebanada de pan. De vuelta en la fábrica, el mosto cuece durante 75 minutos. Aún no es cerveza, no hay alcohol, pero hemos establecido las condiciones perfectas para la fermentación que ha comenzado añadiendo la levadura. La levadura es el ingrediente mágico que convierte los azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Kurt conoció la levadura que usamos ahora en una pequeña cervecería de Düsseldorf, Alemania. Pero en la Alemania del siglo XVI, el valorado estatus del trigo hizo que se prohibiera usarlo para la cerveza. La ley de pureza alemana, la Reinheitsgebot, dictaminó que la cerveza solo podía contener malta, lúpulo y agua, porque en aquella época no sabían de la existencia de la levadura. En aquel momento era cebada malteada. Promulgaron esa ley en parte para evitar que se empleara el trigo en la cerveza y que hubiera más trigo disponible para el pan. En el siglo XX, la cerveza de trigo volvió a permitirse en Alemania.
La fábrica de los hermanos Widmer alberga 6 tanques de fermentación de 15 metros de altura con una capacidad de 1.500 barriles cada uno. Aquí fermenta la cerveza. Puede tardar hasta un mes dependiendo del tipo que hagamos. La fermentación de la Hefeweizen es rápida y está lista en una semana. Una vez terminada, está lista para embotellarla o almacenarla en la sala de barriles. Aquí la tradición se encuentra con la tecnología. 2 robots hacen todo el trabajo pesado que antes tenía que hacer el hombre. La característica única de estos robots es que van volteando los barriles cada cierto tiempo. Descubrimos que cuando el dueño del bar les da la vuelta, consigue que la cerveza se mezcle un poco más y se mantenga un poco turbia. Otro modo de conseguir su característico color turbio es con un tiraje auténticamente alemán. Cuando se tira una cerveza, es importante que quede una espuma cremosa que dure mientras la persona la consume. Y eso requiere su tiempo. Les voy a enseñar cómo se hace en un pequeño pueblo de Alemania. El camarero la tiraría así. La dejaría un rato. Se dedicaría a otros menesteres y dejaría que la espuma se asentara un poco. Luego volvería y tiraría un poco más en el centro. Yo no intento reducir la espuma. Quiero que siga creciendo. Y cuando termino, debe quedar una espuma consistente, que dure el tiempo que tarde en tomarme la cerveza. Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? ¿Quién puede resistirse? Bebiéndolo o comiéndolo, los norteamericanos consumen una media de 60 kilos de trigo al año. A medida que crece la población mundial, aumenta nuestra dependencia del trigo. Pero algunos expertos temen que la frágil cosecha podría desaparecer en cuestión de días. Estos científicos han elegido el maíz para evitar que eso ocurra. En los últimos 100 años, la población del mundo se ha cuadruplicado hasta alcanzar los 6.500 millones de habitantes. Miles de millones pasan hambre a diario y cientos están en peligro de inanición. El trigo ha proporcionado ayuda en épocas de hambruna, epidemias y guerras. Pero el futuro de este grano está en peligro. El clima extremo, los insectos y los hongos amenazan la supervivencia de trigales de todo el mundo y una pérdida sustancial de la cosecha sería devastadora para el suministro global de alimento. Históricamente, el mundo funciona con trigo excedente almacenado para 100 días. Así que si dejáramos de tener trigo, tendríamos al menos 100 días para alimentar al mundo. Y en los últimos, digamos, 10 años, esa capacidad ha ido disminuyendo hasta los 36 o 37 días. Es posible que suframos una enfermedad que pudiera devastar la cosecha en cuestión de 10 o 15 días. De hecho, puede que el material de la vida esté en peligro. En marzo de 2008, una peligrosa cepa de la roya del trigo llamada UG99, que se originó en África en 1999, se extendió a Irán, destruyendo trigales vitales. Y recorrió Irán y ahora amenaza partes de los cultivos de Pakistán. Al final, terminará amenazando cosechas en la India e incluso en China. Es vital que los agricultores encuentren nuevas formas de resistencia. En el Centro de Recursos Genéticos y Genómicos del Trigo de la Universidad Estatal de Kansas, los científicos esperan que la clave a esa resistencia resida en uno de los antepasados del trigo. En su banco genético dedicado exclusivamente a este cereal se conservan más de 2.500 variedades para labores de investigación. Investigamos la resistencia a la roya de las hojas. Hemos estudiado 500 variedades y algunas son muy resistentes a la enfermedad y otras son susceptibles. A menos que se disponga de muchas líneas para probar, no se obtendrá la resistencia que se necesita incorporar al trigo. Y mediante la ciencia moderna del cultivo, los expertos esperan que el trigo capee el temporal. AgriPro tiene el mayor programa de Norteamérica de desarrollo del trigo. En sus instalaciones de Junction City, Kansas, todo comienza haciendo cruces en el invernadero. El trigo es una planta autopolinizadora.
Dentro de cada espiguilla hay un ovario, un estigma y anteras que contienen polen. Cuando la flor madura, las anteras se abren y liberan el polen. Se pega al estigma y germina en el ovario para polinizar la planta. El embrión fertilizado se convierte en un nuevo grano de trigo. Voy a cruzar el trigo. Saco las anteras y dejo el embrión. Tras quitar meticulosamente cada minúscula antera, los investigadores pueden cruzar la planta con otros trigos de mejores cualidades, como resistencia a las enfermedades, alto rendimiento y menor tiempo de cultivo. Nuestro objetivo es hacer de 1000 a 1500 cruces al año. De esos 1000 a 1500, si podemos sacar una o dos variedades que lleguen al mercado y que sean útiles al agricultor, nos daremos por satisfechos. Ese recorrido hasta el mercado va a necesitar entre 10 y 12 años de pruebas. Cada año, los técnicos de AgriPro plantan variedades experimentales en uno de sus campos de pruebas. Al cosechar, solo se guardarán las mejores para replantar en la temporada siguiente. Tenemos cerca de 700 parcelas y seleccionaremos de 100 a 500 espigas que sean resistentes a las enfermedades. El objetivo es desarrollar una variedad de gran pureza. Hoy AgriPro ofrece 40 variedades de trigo a los agricultores. Aunque cada una ha costado desarrollarla cerca de 1 millón de euros, AgriPro vende anualmente 9 millones de sacos de 25 kilos en Estados Unidos y Canadá. Pero quizá los logros más notables en la genética del trigo datan de los años 60, cuando el agrónomo norteamericano Norman Borlaug desarrolló e introdujo nuevas variedades de trigo en México, la India y Pakistán. Los tipos enanos de alto rendimiento salvaron a millones de personas de la inanición. Aquello tuvo tanto éxito que terminó siendo conocido como la Revolución Verde. Ahora el trigo vuelve a ser el artífice de un gran cambio con la ayuda de una fuente tan insólita como el maíz. AgriPro lo llama reproducción rápida porque tarda la mitad que los métodos tradicionales. Básicamente, lo que hacemos es coger una planta de trigo y cruzarla con una de maíz. Cuando lo hacemos, obtenemos un embrión viable. Ese embrión reconoce los cromosomas del maíz como diferentes. Las células de una planta de trigo tienen un número de enzimas que están ahí para atacar y destruir los cromosomas del maíz. Al final, terminamos con una planta de semillero haploide. Haploide significa que el embrión del trigo solo tiene un juego de cromosomas. Los técnicos los duplican mediante una reacción química creando un embrión puro de trigo. Si no los atendemos, abortarían y morirían. Tenemos que estar encima de ese embrión y colocarlo en un medio artificial que contenga todos los ingredientes orgánicos que permitan que el joven embrión se transforme en una planta que produzca semillas. Cada grano de la planta resultante será genéticamente idéntico. Con este y otros métodos, los científicos apuestan por un futuro brillante para este cultivo vital. Los investigadores podrán obtener un trigo de mucho más rendimiento y que sea insensible a todo tipo de ataques medioambientales o biológicos. Aunque muchos investigadores se esfuerzan por encontrar un supertrigo, una empresa espera que el grano dorado pueda ser la respuesta a la salvación de millones de árboles. ¿El trigo puede hacer rock and roll? Una empresa de Grand Island, Nebraska, lo cree. Vimos una gran oportunidad de llegar a todos a través de la música, enseñando al mundo acerca de los biodegradables. Podemos hacer múltiples productos, incluyendo baquetas y púas para guitarra, con materias como el trigo. Whitware hace productos a partir del trigo. La fabricación comienza con bioresina, un material parecido al plástico derivado de los azúcares de la planta que se puede moldear de muchas formas. Pero la empresa Whitware es tan celosa de sus secretos que ocultó sus equipos con plásticos azules antes de que llegáramos. Esta tecnología es distinta al moldeado plástico por inyección.
El moldeado plástico permite que las altas temperaturas conviertan los gránulos de plástico en líquido que será inyectado a presión en un molde, mientras que con el trigo se parece más a hacer pan. Si hace mucho calor en el horno cuando haces pan, se quemará y solidificará. Es una tecnología muy específica. Y Whitwell mantiene el secretismo sobre su tecnología. Además de instrumentos químicos, la empresa produce objetos de golf, utensilios de mesa, peines, perchas y palillos, por nombrar unos cuantos. Nos implicamos en los palillos cuando nos enteramos de que se talaban 25 millones de árboles al año para hacer palillos desechables. En Japón usan 65 millones al día. Cuando nos dimos cuenta de que los utensilios de trigo son resistentes al calor, fuertes, duraderos y rígidos, las cualidades necesarias para un palillo, nos pusimos manos a la obra. Aunque se pueden hacer productos similares a partir de otros cultivos como el maíz, el trigo proporciona más durabilidad y resistencia al calor. Esta fuente renovable se descompone en menos de 90 días. Eso significa que los tees de golf se pueden quedar en el campo como fertilizante. Si el golf no es lo suyo, mire el primer yo-yo ecológico hecho de trigo. Puede que Whitwell tenga su trigo bajo control, pero resulta que hay otros muchos usos. La parte no comestible de la planta, la paja, conforma casi la mitad de la cosecha. Muchos granjeros la usan como alimento y lecho para animales. Y también se puede transformar en arena para gatos, jabón y relleno de almohadas. Pero uno de los usos más antiguos de la paja del trigo es la construcción de adobe. De hecho, los primeros agricultores del creciente fértil también recurrieron a la planta para construir sus ciudades. Los ladrillos de barro, arcilla, agua y paja son extremadamente duraderos. Incluso se encuentran en construcciones de hace más de 2000 años. Este es un método arcaico de hacer un ladrillo. Esto es arena y arcilla. Vamos a añadir un poco de paja. Tiempo después, la gente puso la paja en bloque y la cortó y obtuvieron fibras pequeñas. Cuanto más pequeñas son las fibras, más fuerte es el ladrillo. Aunque la paja solo conforma una sexta parte del ladrillo, es el material compactador por excelencia. Sin la consistencia de la paja, los ladrillos se desmoronarían. Ya sea para construir su casa, saciar su sed o alimentar a su familia, el destino de la cosecha de trigo depende de una brigada de más de 700 segadores por cuenta ajena que hacen la temporada de 4 meses desde Texas a Canadá. Es una responsabilidad que Ron Meisner acepta con agrado desde hace 37 años. Es un trabajo muy duro. He visto ir y venir a mucha gente. Yo me dedicaré a esto hasta que me muera. Y les resultará difícil plantarme en el cementerio, porque voy a hacerme enterrar con una segadora John Deere 9600. Y el equipo Meisner sabe que su trabajo depende del tiempo. En juego, una cosecha de oro.